Dios les bendiga, hermanos y amigos oyentes. En esta ocasión vamos a continuar hablando acerca de la Virgen María, la madre del Mesías, la madre del Salvador. Quiero hacer hincapié, hermano, y decirle que no es nuestra intención tratar de rebajar la calidad de la fe de esta mujer de Dios, de María. Pues estaríamos obrando en contra de las Escrituras, pues las mismas palabras del Señor nos confirman la fe de esta mujer en repetidas ocasiones. De lo que estamos hablando, hermano, se trata más bien de que la gente comprenda, que la gente entienda, hermano, que la fe de esta mujer, la fe de María, no da lugar, hermano, para la exaltación e incluso para la adoración. María, hermano, fue una mujer escogida por Dios. Y es necesario, hermano, que nosotros eh, no nos apartemos de la regla bíblica en cuanto a la fe. Esta mujer tenía una fe inquebrantable, pues le creyó al ángel cuando le dio la noticia de que iba a ser madre por medio del Espíritu Santo. La regla bíblica en cuanto a la fe en Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amados hermanos, también María, esta mujer, esperaba en Dios, creía en Él, confiaba en Él. La fe, hermano, no es de nosotros, dice la palabra del Señor, pues es un don de Dios. Dios influyó, hermano, de esta forma en la vida de María y en su cuerpo y en su alma. En su alma, hermano, dándole la fe y en su cuerpo formando en ese cuerpo al Salvador, tomando o formándolo de parte de esta mujer, de su carne y también de su sangre. Hasta el día de hoy, hermano, se hace destacar mucho la virginidad como si fuera otra virtud excepcional en la vida de María. La Escritura nos muestra, hermano, que el Mesías vendría de una virgen, pero no nos da una base para creer que permanecería virgen hasta el final. Tampoco podemos afirmar que el nacimiento de Jesús dejara su virginidad intacta, hermano, en el sentido físico, pues la palabra de Dios no lo expresa. Podríamos estar, hermano, insistiendo sobre este punto, incluso para negar o afirmar que María haya tenido más hijos después del nacimiento virginal en Belén. Esto podrá llevarnos a un debate y conocer la verdad, el que se hable de los hermanos de Jesús. Para muchos, hermano, no significa nada, pero para nosotros es una evidencia de que María dejó de ser virgen. Podemos tener en gran estima a María como madre del Señor Jesucristo, como escogida del Dios Altísimo, pero las Escrituras, hermano, no nos dicen que fuera una mujer de extraordinaria vitalidad espiritual. Se le menciona 15 veces después del relato de los sucesos de Belén. Solamente en 15 ocasiones se le nombra en la palabra de Dios. Cuando Jesús tuvo 12 años, dice la palabra de Dios que iban rumbo al templo en Sión. En Lucas capítulo 2, verso 48 al 50 dice la palabra de Dios. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Esta es una muestra más de que la superioridad de Jesús sobre María, hermano, y no porque
menospreciemos a esta mujer de Dios, pero ella no pudo entender, no sabía lo que el Mesías estaba hablando en aquel momento. Dice la palabra de Dios que no lo entendieron y que María guardaba todo esto que estaba pasando, lo guardaba en su corazón. En aquel entonces María no entendía a Jesús. Esto nos da a entender, hermano, que María no conocía del todo el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. La vemos otra vez en las bodas de Caná. Ella misma dice que no entendía los profundos pensamientos de Jesús. Luego en Mateo capítulo 12, verso 46 al 50 dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, de los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En el Gólgota, hermano, ahí en la cruz del Calvario, no nos revela una espiritualidad superior alguna de María, sino solamente unos sentimientos normales de una madre al ver a su hijo clavado en la cruz, su dolor como mamá, su dolor como una mujer que lo tuvo en su vientre, que lo crió, que lo formó, que lo alimentó. Ese fue el dolor que sintió María al ver a su hijo en la cruz. Hasta ese momento, hermano, podemos darnos cuenta de que María solo fue el instrumento para que naciera el Mesías, guiar al Mesías, cuidarlo y que él creciera, porque él venía con un propósito, hermano. Él es el Salvador del mundo. María fue el instrumento para que ese Salvador pudiera ser visible, palpable, hermano, y que pudiera llegar en su tiempo aquí a la tierra, hermano, cuando el hombre más lo necesitaba. María solo sabía que era un instrumento para que ese Mesías naciera por medio del Espíritu Santo. En ese lugar, hermano, esa mujer sufrió, se dolió por Jesús. Cuando Jesús asciende al cielo, hermano, hallamos a María entre el grupo de creyentes. Ella seguía formando parte del grupo que creía en Jesús. En Hechos capítulo 1, verso 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto es una base, hermano, de la Iglesia Católica para decir que los que tienen a María es la Iglesia, porque ella estaba reunida con los apóstoles del Maestro en aquel momento. Que en ese momento del Pentecostés fue donde la Iglesia se fundamentó y que María estaba presente. Amados hermanos, el nombre de esta mujer es mencionado al final de todos los que estaban ahí y los hermanos de Jesús. Los apóstoles, hermanos, no mencionan, solo se encontraba con ellos, no la mencionan a ella, solamente se encontraba con ellos en el Pentecostés, pues estaban escondiéndose después de que el Señor Jesús había resucitado. Ellos estaban escondidos y después de ahí María no se menciona en ninguna otra ocasión, hermano. Pablo recibió el Evangelio directamente de Jesús y tampoco se menciona acerca de María.
ni en los hechos, ni en las epístolas que narró o escribió el apóstol Pablo. Tampoco la nombra. No se le pide opinión en ocasión alguna o intervención de María en ningún relato bíblico después de que es nombrada cuando estaba reunido con los apóstoles. Desaparece, hermano, de las Escrituras sin complicaciones y sin algún dato más. No se vuelve a nombrar en la palabra de Dios. Quien compara la posición de María, hermano, en las iglesias católica, romana y griega, en el culto y en el corazón de su religión, puede darse cuenta, hermano, del silencio que se mantiene sobre esta mujer de Dios en los hechos y en las epístolas. Esto nos hace pensar, hermano, que también los padres apostólicos de aquel tiempo pensaban de ella más o menos lo mismo, hermano, que los teólogos en la Reforma acerca de esta mujer, que solamente, hermano, tomó su parte en el momento justo y adecuado que Dios le mandó, pero después de ahí ya no tiene ninguna intervención, pues el que murió en la cruz fue Jesucristo. Ahora vemos, hermano, lo que relatan acerca de esta mujer de Dios y de lo que se ha basado para llevar a la gente, la iglesia tradicional. Y esto, hermano, a consecuencia de todo esto que hace la iglesia tradicional, han quitado la gloria a Dios y pedirle socorro a María cuando el socorro viene de Jehová, creador del cielo y creador de la tierra. Hay un relato católico, estuve buscando acerca de esto, hay un relato católico que habla acerca de la Virgen María y las advocaciones de la Virgen María, así lo llaman. Se le conoce como advocaciones a las distintas formas de nombrar o referirse a la Santísima Virgen, como lo llaman ellos. Es común que muchos cristianos, por falta de información, o mejor dicho, formación, dice este relato, confundan esos distintos nombres con distintas santas o virgencitas, como se les suele llamar. La madre de Jesús es la Virgen María y los católicos, dice este escrito, solemos apodarla de distintas maneras, según el lugar donde se haya instalada la devoción o según la circunstancia, si es una aparición, y también se le nombra patrona. Hermanos, de esta manera encontramos este escrito y sigue hablando esta persona, sigue escribiendo esta persona. Dice, de esta manera encontramos que llamamos a María como Nuestra Señora del Rosario, Virgen de Lourdes, Virgen de Fátima, la Señora de la Paz, Madre de la Eucaristía, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cientos de formas, hermano, cientos de formas en que la gente está llamando a María, la que supuestamente dicen ellos que es la misma María, la Madre de Jesús. La Virgen María de la Medalla Milagrosa y tantas formas en que le han llamado, pero siempre, dice, nos referimos a la Santa Mamá del Cielo. Este escrito católico, hermano, habla de que solamente es una María, solamente es una sola Virgen, pero con diferentes nombres en los que ellos le han apodado. Y se justifican diciendo que un niño ha llamado a su mamá de diferentes maneras cariñosas, pero esto no es llamarle de alguna manera cariñosa a María, sino simplemente están dando otros nombres para formar otras imágenes y desviar la mirada de los hombres. Es por eso que no debemos nosotros, hermano, ignorar estas cosas. Ellos dicen que ellos no se confunden, sino que no están hablando de distintas santas, sino que solamente una. Lo que estuve viendo, hermano, es que las apariciones de la Virgen María, dice que las apariciones de
de la Virgen María, hermano, empezaron en los años 40 después de Cristo. Un escrito, hermano, dice que probablemente antes de que ella falleciera. Entonces a mí en lo personal no veo el por qué tenía que estar haciendo diferentes apariciones María si todavía estaba viva. Pero esto es lo que argumenta la Iglesia Católica. Dice que la primera vez que hizo su aparición, 40 años después de Cristo, fue ante el apóstol Santiago en Zaragoza, España. Dice que esta mujer se le ha aparecido, hermano, en intervalos irregulares a través de 2000 años desde el nacimiento de Jesús. Las características de sus apariciones han mantenido, hermano, se han mantenido de una manera consistente. Ella usualmente, hermano, se presenta supuestamente ante los hombres con una luz blanca, vestida de una túnica larga, una cabeza cubierta y con variedad de colores, hermano, dependiendo del tipo de mensaje que vaya a dar. Un número de apariciones con procedidas por inusuales fenómenos tales como la observación de rayos, truenos. Todo esto, hermano, que ha nombrado, hermano, la Iglesia como algo glorioso, algo milagroso, inexplicables eventos. Pero todo esto, hermano, que ellos relatan, todo relato católico acerca de estas apariciones, desgraciadamente, hermano, no tiene fundamento bíblico y es derribado porque no tiene una base bíblica. Y dichos acontecimientos, hermano, lo vuelvo a repetir, han sido un instrumento para quitarle la gloria a Dios, la exaltación y la veneración al Dios Todopoderoso. Le quitan, hermano, la gloria a Dios, la exaltación y la veneración, que son parte de la adoración a nuestro Dios. La gente se está inclinando por invocar a María y no invocar a Dios. Se están refugiando en María, hermano, y no refugiándose en Jesús. Es uno de los grandes errores, hermano, que la iglesia tradicional ha estado cometiendo a través de los años. Desde el año 40 ellos justifican la primera aparición. La cuarta o quinta aparición, hermano, sucedió en México, donde la llamaron la Virgen de Guadalupe. Recordemos, hermano, que todo esto que está pasando, estas apariciones, hermano, no son bíblicas, no están en la palabra del Señor. Si hubiera querido el Señor, lo hubiera nombrado en su palabra y nos hubiéramos dado cuenta, hermano, de que Dios lo había estipulado que así iba a ser. María fue una gran mujer. Amamos a María porque fue un instrumento valioso, hermano, para nuestra salvación. Pero sin embargo, hermano, el que pagó el precio, sin embargo, el que sufrió en la cruz por nuestros pecados, por nuestra maldad, fue el Señor Jesucristo. Él es el único camino al Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Recordemos, hermano, que esto que está haciendo la iglesia, hermano, desvía la mirada de los hombres. Recordemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Y una de las maquinaciones del enemigo es desviar a las personas del blanco perfecto que es Jesucristo. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Se están inclinando, hermano, y dando la adoración, aunque hoy hay sacerdotes católicos que argumentan que no adoran a María ni adoran las imágenes. El postrarse delante de ellos no es adoración, que el encender una veladora no es adoración, que el darles un beso a las imágenes no es adoración. Ese es su argumento, en eso se basan para otra vez seguir engañando a la gente, hermano, cuando
Nuestra mirada tiene que estar siempre puesta en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestra mirada puesta siempre en Él. Él es nuestro fundamento. Él es nuestra ancla, el ancla de nuestra fe. Gálatas capítulo 1, verso 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Todos estos sucesos y acontecimientos milagrosos, hermano, acerca de la Virgen María, no son bíblicos, no están en la palabra de Dios, anunciando, hermano, un evangelio muy diferente al que la palabra de Dios nos muestra, aún en sus libros deuterocanónicos que tiene la iglesia. Amados hermanos, no encontramos acerca de dichas apariciones ante las personas, ante la gente. El único que tuvo una aparición, hermano, ante los discípulos fue el Señor Jesucristo. A los únicos que se les permitió, hermanos, ser vistos por los humanos después de muertos fue Moisés y fue Elías en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Pero nunca más vuelve a suceder esto, hermano, en algo físico que pudieran ver, hermano, con sus ojos físicos y no espirituales. No vuelve a suceder tal cosa, hermano. Amados hermanos, María, una mujer a la cual nosotros, hermano, tenemos que amar, una mujer a la cual nosotros tenemos que tener tal vez cierto agradecimiento por haber sido ese instrumento, hermano, ser una mujer valiente, valerosa, para enfrentar a todo lo que esta mujer tuvo que enfrentarse en aquel tiempo, hermano, para que el Señor Jesús salvara. A todo lo que esta mujer tuvo que dejar atrás para que el Señor Jesús llegara a esta tierra. Una mujer valiente, hermano, María, la madre del Mesías, no la madre de Dios, porque Dios, amados hermanos, no tiene principio y no tiene fin. Toda creación, toda formación tiene una causa y tiene un efecto, así como la tuvo María. Cuando ella nació tenía una causa, el por cual nacer, y era que iba a ser un instrumento en las manos de Dios para que naciera Jesús. Sin embargo, Dios, el Dios todopoderoso, hermano, no tuvo una causa y no tuvo un efecto. Él es Dios. Él es un ser increado, hermano, a diferencia de María. Amados hermanos, con esto cerramos estos videos acerca de esta mujer de Dios, María, la madre del Mesías, esperando en el Señor que haya sido de bendición para sus vidas, de conocimiento, que podamos haber aprendido un poquito acerca de esta mujer de Dios, que sigamos adelante honrando y amando a nuestro Señor Jesucristo, no desviando nuestra mirada, como lo han hecho, hermano, a través de los años en la iglesia tradicional y en tantas otras, hermano, sectas y religiones que han desviado la mirada de los hombres de otros mesías que nacieron, desviando la mirada de los hombres hacia ellos, unos mesías que nunca volvieron a la vida, no resucitaron y no ofrecían, hermano, nada posterior, nada futuro. Solamente Jesús fue el único que resucitó y quien nos ofreció vida eterna a nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.